Esto que es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener en la vía telefónica a Gonzalo Monroy. Normalmente yo diría que es un experto en cuestiones de energía, pero también yo ya creo que lo podemos llamar Spaces Star por todos los spaces que hace a lo largo de la semana en donde da buenas charlas, se mete a hablar de política, de energía y de muchas otras cosas. Entonces, así como vía Twitch Star, ya te podemos hablar, ya te podemos designar a ti como Space Star, ¿no, amigo? Claro que sí, mi querido Juan Carlos, qué gusto platicar contigo. Eso me gusta, que te despiertes con una sonrisa, porque ayer me estaba diciendo, oye, es muy temprano, no sé qué, me voy a morir de frío. Espero que tengas un buen tecito a tu lado, porque hay una charla muy buena y pendiente, porque hay cosas que desenmarañar alrededor del sector energético de nuestro país. Definitivamente sí, ese es un sector vital, obviamente, para cualquier economía, especialmente para la mexicana, que se ha vuelto más surrealista y quería sonrojar al propio Kafka. Exactamente. Haría sonrojar al propio Kafka, lo acabas de decir muy bien. A ver, explícame algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador normalmente está pues ha demostrado alrededor de su política que pues él puede, ¿no? Que el gobierno puede, que van a ser autosuficientes. Pero de pronto viene esta compra por parte de Grupo Carso a Petroval, que era la petrolera del grupo de este gran grupo de nuestro país y pues nos ponemos a dar cuenta que es de Grupo Val, perdóname, Petroval de Grupo Val, nos ponemos a dar cuenta que pues dice, esto nos puede apoyar al final del día porque a pesar de que nosotros somos ya autosuficientes, pues sí puede venir y puede apoyar a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra tarea. No que no era necesario lo que iban a hacer los privados, no se ha ido en contra de todo lo que sucedía en la anterior reforma energética y demás, para ponerlo ahí subrayado, el Grupo Carso anunció hace unos días la compra de estos activos por 530 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tú entiendes alrededor de esto, estimado? Claro que sí, mira, primero yo creo que de nuevo creo que demuestra que el presidente poco, literalmente, le importó el sistema energético mexicano. Hay que entenderlo de esa manera. El presidente siempre despreció la contribución que han hecho las empresas privadas a la producción petrolera. Siempre se han jactado de decir es que Pemex produce el 95%, mientras los privados hacen cualquier cosita. Detrás de eso hay muchas concepciones erróneas, hay que decirlo así, y algunas que son unas francas mentiras. Y vamos a irlo desmenuzando por partes. Lo primero, vamos a irnos por la parte de la operación. Justamente se anuncia que Grupo Carso compra justamente el 50% de la participación en los campos de Ichaquil y Pococh, que en su conjunto producen poco más de 25,000 barriles diarios. Es una producción pequeña, hay que mencionarlo, pero es una contribución que ha venido creciendo. Apenas en 2016 esos campos no producían absolutamente nada de barriles, lo cual es una contribución neta ahí. Cuando vemos en el bueno, incluso vale la pena explorar el por qué ocurre. Y hay que decirlo, Petroval, justamente de los primeros ganadores de la reforma energética de la primera ronda celebrada en 2016, y pues bueno, son esos primeros esbozos de producción temprana. Y en ese sentido, simplemente el conglomerado del Grupo Valles simplemente decide vender, monetizar sus activos y quedarse con una visión que sea un poco más de corto plazo, salir del negocio petrolero y dejarle a Carlos Slim una mejor, si lo queremos llamar así, relación con el gobierno. Hay que también que entender de que Grupo Carso típicamente había estado en campos pero como un contratista, como una empresa de servicios, ahora ya estaría como una empresa productora. Hay que entenderlo, tampoco es el operador, no es el operador de esos campos, y lo estaríamos ya viendo en ese sentido. Ahora, un poco ya más abierto o más grande, tenemos que hablar de la contribución de los privados. Los privados ya están produciendo en su conjunto más de 100,000 barriles. De nuevo, en 2016 no se produció absolutamente nada. Y cuando vemos en este periodo de 2016 a 2023, querido Juan Carlos, pues ahí vemos de que la producción petrolera de Pemex pues ha caído en poco más de 350,000 barriles. Obviamente esos 100,000 barriles de los privados hace que la caída neta de producción sean de poco más de 250,000 barriles. Obviamente esto mata cualquier cosa de la autosuficiencia, que obviamente hay que decirlo que aquí incluso el presidente mezcla conceptos. México no es que sea autosuficiente con respecto a que todo lo que hemos escuchado en ese sexenio tiene que ver con la gasolina y el diésel. Tratar de que con la compra de la refinería de Deer Park,
con la construcción de Dos Bocas, pues México dejara de importar gasolina o diésel. Y ahí, en esto, querido Juan Carlos, déjame adelantártelo. Eso es una meta que no se ha cumplido y que no se va a cumplir. Estamos ya prácticamente terminados 2023. Sabemos que la refinería de Dos Bocas no ha iniciado producción, ni siquiera tampoco ha iniciado pruebas porque todavía sigue en construcción. Hoy sabemos que Deer Park nada más llegan 20,000 barriles porque el resto de su producción se queda en contratos que ya tenemos firmados. Y nuestro sistema nacional de refinación, las 6 refinerías que tenemos en México, pues apenas si producen en su conjunto poco menos de 250,000 barriles, cuando el mercado de gasolinas, para dar un ejemplo, es de poco más de 800,000. Así que bastante más lejos de lo que el presidente había declarado erróneamente. No, y Gonzalo, creo que lo que acabas de decir solamente me deja claro hacia dónde iba con mi siguiente pregunta, pero aún así quiero reforzarlo y expandirlo un poco más. Al final del día, bien lo mencionas, son apenas 7 años de aquella reforma energética en la cual se estaba pidiendo o se estaba abriendo para que los empresarios privados, para que el sector privado energético internacional y nacional se pudieran meter a apoyar a la producción nacional de petróleo. Y en estos 7 años se están logrando pues 100,000 barriles. Estamos hablando de 100,000 barriles que justo apoyan a esta caída que tiene Pemex. Yo me pregunto en este colectivo imaginario, ¿qué hubiera sucedido si realmente se hubiera permitido o se le hubiera dado tiempo a las empresas a lograr la participación correcta, a lograr la exploración y no se les hubiera desanimado de salir del sector energético de nuestro país? Porque si estas empresas, que son pocas las que realmente ya quedan, pues están produciendo 100,000. ¿Quién dice que no pudieran haber apoyado completamente a Pemex con los 300,000? Insisto, con esta caída de 300,000. Insisto, es entrar un poco en la especulación, pero lo que es cierto es que se les espantó al sector privado. Creo que lo que entramos a ese tema porque es en cierta forma ahora con todo lo que hemos visto de las amenazas de entrar a paneles de controversia bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también por ahí pendientes los de la Unión Europea, hay que hablar con respecto a qué pasó con los privados. Y hay que mencionarlo de esta manera. Gran parte de los 110 contratos que se firmaron, muchos están prácticamente orientados a la exploración. De hecho, apenas el corte que mencionabas al principio, mi participación en Twitter, una de las cosas que apenas se ponía hace unos días es los descubrimientos que hemos tenido en ese sexenio, que es el más bajo que hemos tenido en prácticamente todo este siglo. Es apenas una octava parte de lo que se encontró de nuevos descubrimientos que hubo con Fox. Es una 14ª parte de lo que teníamos con Enrique Peña y es una cuarta parte de lo que vimos con Felipe Calderón. La realidad es que es muy poco lo que se ha descubierto en este sexenio. Incluso el año 2021 fue tan raquítico que no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Apenas 16,700 millones de reservas de petróleo crudo equivalente. La realidad es que no ha habido incorporación de reservas. Y esto es importante porque gran parte de esos contratos que se firmaron están en esa etapa temprana. Ya vienen por ahí cosas importantes, te lo puedo ir adelantando. El campo justamente de aguas profundas de Trion, ahora que es una asociación entre ahora Woodside, la empresa australiana, y Pemex, se espera que alcance producción en el 2026, alcanzando un pico de más de 100,000 barriles en el 2027-28, bueno, finales del 27-28, lo cual obviamente va a hacer que la producción de los privados se duplique. ¿Dónde estamos? Vamos a ver muchos más descubrimientos, obviamente, de la parte de los privados que ha venido con respecto a Pemex. Estimado Gonzalo, tengo que hacer un corte y Claro. te pido que te mantengas en la línea, pero esto es muy importante. La participación de los privados se va a seguir incrementando a pesar de lo que ha sucedido. Entonces nos quedamos con esta premisa para el siguiente bloque. Son 6:40 de la mañana. Regresamos con más. No se despegue. Estamos en Imagen Empresarial. Aquí en Imagen Empresarial le doy las gracias a Gonzalo Monroy, experto en cuestiones energéticas, para que que está aquí en la llamada telefónica y que se haya mantenido con nosotros. Muchas gracias, estimado. Claro que sí, querido Juan Carlos. Platicando justamente de donde nos habíamos quedado, la parte de la participación de los privados, hay que mencionarlo de esa manera. Gran parte de lo que está pasando al día de hoy van a seguir ocurriendo estos nuevos descubrimientos en gran parte de estos bloques. El reloj o el calendario, si lo queremos llamar así,
con respecto a los periodos de exploración que duraban entre 5 a 10 años, muchas de esas empresas ya tienen que verse obligadas, literalmente, contractualmente hablando, a invertir justamente en hacer la perforación en mecanismos o bien enfrentar el gran pago de sus, literalmente, sus obligaciones. Por el otro lado, y lo mencionabas muy bien al final de tu pregunta en la intervención anterior, tenía que ver con que muchas de esas empresas ya se están yendo. Y también esto vale la pena darnos un toque de realismo ahora que vienen o estamos entrando en los albores de la campaña presidencial del siguiente año, 2024, pues de que gran parte de las empresas que ya han empezado a regresar sus bloques se han dado cuenta que el subsuelo mexicano no era tan prometedor como todos imaginábamos, que no hay tanto tesorito que teníamos en aguas profundas y han dedicado su interés, literalmente sus equipos, a otros lugares como Brasil, los propios Estados Unidos o el oeste de África. La realidad es de que ahorita México, en gran parte, hay que decirlo también por las decisiones que ha tomado esta administración, ya no ha sido tan atractivo, ya no existe un momento mexicano, y sí hay que decirlo con todas sus palabras, México ha caído en cierto nivel de irrelevancia en materia energética. Así que obviamente la siguiente administración tendrá que enfrentarse a una producción que va a la baja, un sistema de refinación que no está dando buenos resultados. De hecho, gran parte de las pérdidas que arrastra Pemex son directamente atribuibles a la refinación, con unas reservas que vienen cayendo 8% menos con respecto al sexenio anterior, y un sistema que depende literalmente de los apoyos fiscales que se le están dando a la industria petrolera mexicana, especialmente a Pemex. Sin esto vamos a tener ahí una pequeña bomba de tiempo que eventualmente tendrá que estallar. No te puedo decir que se llegue en la siguiente administración, pero igual que la tarjeta de crédito, eventualmente va a llegar la cuenta. No, pero creo que el sector energético de nuestro país, así como cuando nos ponemos a hablar, cuando nos ponemos a observar de otros focos rojos que existen, como el de las pensiones, es algo que tenemos que tener un panorama muy claro. En las pensiones, por ejemplo, pues es un problema que ya está desbordándose, empiezan a ver los primeros personas retiradas sin la posibilidad de recibir una pensión, que no tienen los recursos necesarios para seguir adelante, y pues bueno, esa cantidad de personas solamente se van a incrementar. Cuando hablamos del sector energético, estamos hablando de una parte que, uno, le sigue costando muchos recursos al país, la cuestión de Pemex. Dos, el sector privado fue ahuyentado en esta administración y no se permitió que se cumplieran con estas promesas, y aquellas promesas que empezaron a ser exploradas, pues al final no han dado los frutos necesarios. Entonces, cuando hay esta participación, y regresando un poquito a la compra que realizó Grupo Carso, pues bueno, es una palomita que se puede decir, bueno, sí, sigue habiendo empresarios que confían en nuestro país, pero también estamos en medio de una evolución hacia energías limpias. Lo que sucede en la COP28, por más de que pues no queramos señalarlo, pues es una tristeza, porque estuvo manejada o estuvo siendo presidida por personas que están en pro de los combustibles fósiles, y en el comunicado de que pues todos esperábamos que hubiera algo más allá que un simple, nuevamente se buscará que en los siguientes años logremos salir de los combustibles fósiles y seguir limitando a 1.5 grados el calentamiento global. Pues bueno, entonces estamos en una realidad que no solamente afecta a México, sino a todo el planeta. Entonces, como bien mencionas, hacia el siguiente sexenio se tiene que tener una claridad de qué es lo que se tiene que hacer, porque no solamente México, el mundo está cambiando. Pues si me tocas un tema esencial, que es dónde se está moviendo el mundo. Y el mundo, hay que decirlo también, incluido México, está inmerso en una transición o en un viaje hacia la transición energética. Esto yo te diría que es irreversible, tanto como después del día viene la noche, y así consecutivamente. Estamos en el mismo proceso, y México en ese sentido está rezagado enormemente en este sexenio, porque hay que decirlo con todas sus letras, principalmente todo lo que fueron los esfuerzos privados, porque por el lado público hay algunos esfuerzos interesantes, yo lo pongo de esa manera, prometedores pero insuficientes, en energías renovables. Tenemos una muy buena cantidad de proyectos detenidos administrativamente porque no se han dado los permisos por esta batalla, y hay que decirlo, esta batalla infructuosa que dio la administración del presidente López Obrador contra los proyectos de energías renovables privados.
Y lo vimos cuando eventualmente en el 2021 se intentó una reforma constitucional que a la postre fue fallida y que fue derrotada en la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. Sin embargo, en todos lados del mundo se está hablando de cómo reducir emisiones, cómo se adoptan más energías renovables, cómo se va retrasando o tratando de desfasar, de reemplazar las energías fósiles, de origen fósil. Y sí, como muy bien lo mencionas, la COP28 en ese sentido se queda muy corta de las ambiciones necesarias para limitar el calentamiento global o en este caso llevarnos hacia climas cada día más extremos. Ahorita, por ejemplo, en la pausa revisaba, estábamos hablando aquí en la Ciudad de México a 4 grados, algo que no son temperaturas comunes que habíamos vivido en estas últimas temporadas. Y ahí quizás la forma de entender de manera más sencilla lo que es el cambio climático no es el gran calentamiento global del cual se hablaba hace 10 años, es simplemente tener un clima más extremo. Cuando veamos, como nos ocurrió en junio, estas ondas de calor que nos van a llevar a calores de los cuales no estamos preparados, climas cada día fríos, más extensos, cuando no los teníamos en estas regiones, cuando veamos sequías van a ser de más años, cada día más complicados, lo cual nos lleva al problema de agua que tenemos en el Valle de México, y eventualmente cuando haya lluvias veremos las grandes inundaciones, como le ocurrió al Valle de Guadalupe, toda la parte de Tijuana y el sur de California, que de pronto restablecieron todas sus cuencas por los siguientes 4 o 5 años. Este clima extremo, no, hay que decirlo con todas sus letras, Juan Carlos, no estamos preparados. El mundo todavía no está preparado. Y esa va a ser gran parte de la conversación global. Obviamente es parte de una agenda climática que por desgracia, te lo tengo que ir adelantando, no parece haber sido tomada tan en cuenta, tanto por el oficialismo como por la oposición. Y es precisamente eso hacia donde tenemos que ir. Creo que dentro de las políticas energéticas que tienen que estar planteadas para el siguiente sexenio, sea quien quede, tiene que estar esta visión muy clara de justo, el calentamiento global no es, o lo que se menciona alrededor de él, no es esta cuestión apocalíptica que vemos en películas y demás, no, es simple y sencillamente un camino a poco, que haya más problemas para la operación del campo, que haya más problemas dentro de las ciudades porque no están preparadas para los climas a los cuales les están pegando. No tiene que haber no, a mí me parece muy, muy jocosa el pleito que hay entre los que somos pro frío y los que son pro calor, ¿no? Pero, o sea, creo que hay que aterrizarlo de esa manera para que también todos entendamos. No es una cuestión apocalíptica todavía, es simple y sencillamente darnos cuenta de cómo puede afectar desde operaciones de empresas hasta la vida cotidiana de las personas y que eso después se puede convertir en problemas de salud. Y es así como tiene que haber una política correcta alrededor del cambio climático. Efectivamente, mira, esto afecta en la vida de todos. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, hablando específicamente del Valle de México, nos damos cuenta que nuestro clima templado, que era nuestra gran fortaleza, poco a poco se ha ido erosionando. Tener esas temperaturas, muy poca gente tiene los calentadores o tiene los climas para tener o para pasar estas mañanas tan frías, pero también tienen muy pocos el aire acondicionado o de nuevo el famoso clima para cuando vienen estas ondas de calor o calores por arriba de los 35 grados. Obviamente esto va a hacer que sea más complicado nuestra propia vivienda, nuestras propias oficinas. Esto tiene repercusiones en todos lados. Vemos que las cosechas de pronto se pierden porque no ha habido suficiente agua o disponibilidad de agua, mejor dicho. Vemos, por ejemplo, que empiezan a faltar agua en diferentes colonias o en diferentes alcaldías, en diferentes municipios de toda la Ciudad de México, Valle de México en general. Y obviamente es ahí donde vamos a darnos cuenta primero con esas incomodidades, pero cuando de pronto pasemos de tener 3 días de manera interrumpida a pasar una semana o 2 sin agua, de que de pronto por el calor las líneas de transmisión empiecen a fallar y veamos apagones como vemos ahora en Querétaro, en algunas partes del Estado de México, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de nuestra vulnerabilidad ante eventos que poco o nada tienen que ver con la política, pero que sí obviamente con las inversiones que no se han hecho. Y nada más ponerlo sobre la mesa. Digo, ya se nos acaba el tiempo del programa, y es algo que se tiene que explicar hacia futuro. Pero el día de mañana, que también en las grandes ciudades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que normalmente no era necesario, entre comillas, un clima, como lo mencionas, o uno de estos aparatos que te ayude a regular la temperatura hacia el calor o hacia el frío, pues también incrementa la cuenta de la energía
eléctrica. Y eso se convierte en un problema, porque si incrementa el uso, incrementa el pago que se tiene que hacer, pero también se incrementa la demanda. Y entonces, ¿la ciudad está preparada para eso? De entrada yo creo que no, pero no sé qué digas. Mira, de hecho, qué bueno que mencionas esa parte. Apenas cuando fue en junio esta onda de calor que pasó por gran parte del país, llegamos justamente a tener el margen operativo mínimo de reserva. Claro. Estábamos en una demanda pico de más de 53,000, casi 54,000 megawatts hora, que obviamente nos llevó a un límite donde no teníamos más energía para poder producirla ni tampoco distribuirla. Estamos llegando a los límites operativos de un sistema que le hace falta muchas inversiones. Y ese es el punto. Al final del día, por eso tiene que, cuando observamos la charla política que viene hacia los siguientes meses, todos tenemos que estar pidiendo que haya soluciones y que haya pues algunos puntos que nos cambien un poco de lo que siempre se ha dicho, que México es una nación que puede explotar combustibles fósiles y demás. No, tiene que haber ya un cambio. Pero bueno, mi querido Gonzalo, fue una excelente charla como siempre. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Claro que sí, mi querido Juan Carlos, gusto platicar contigo. Si no platico contigo antes, te quiero desearte a ti y a todo tu auditorio un muy feliz Navidad. Se cortó con el deseo de un feliz año nuevo y unas felices fiestas para todos. Ese fue Gonzalo Monroy, experto en cuestiones energéticas. Yo soy Juan Carlos de la C y se acaba una emisión más de Imagen Empresarial a nombre de Rodrigo Pacheco. Doy las gracias